Muy bien, pues vamos a dar inicio. Bienvenidos, bienvenidas a una entrevista más de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Nuevo León por apoyarnos este mes con un tema sumamente importante que pareciera que está ahí, que no es visible, pero que es de mucho valor dialogar y conversar sobre él. Agradecemos a la doctora Elsa Perales por darse el tiempo de acompañarnos esta mañana y al maestro Eder Rocha para apoyarnos a todo lo que tiene que ver con intérprete de lengua de señas mexicanas. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Buenos días. Bueno, pues primeramente agradecer a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud por invitarnos a esta sesión, a esta conferencia, a esta entrevista más bien, en relacionada con la tuberculosis. Muchísimas gracias y bueno, eh, Excelente. estamos listos. Claro, pues es que fíjate, doctora, que regularmente cuando nosotros estamos hablando, ¿no? En lo cotidiano, en diferentes partes de la República Mexicana, la problemática puede atenuarse o puede no escucharse, pero es un problema de salud pública que sigue vigente. Cuéntanos por qué esto sigue siendo un problema de salud pública. Así es. Bueno, pues como se conoce, la tuberculosis existe desde hace más de 5.000 años, desde la época de Hipócrates, que era médico griego, cuando se pensaba que la tuberculosis era una enfermedad crónica y que era, en un inicio se pensó que era hereditaria. Posteriormente, pues fue evolucionando el estudio de la enfermedad y otro médico griego, Galeno, la catalogó como infecto contagiosa, o sea que no era una enfermedad hereditaria, sino contagiosa. Y hasta el año de 1882, un bacteriólogo alemán, que fue Robert Koch, fue cuando aisló, descubrió el bacilo de la tuberculosis, ¿sí? Entonces, para que una enfermedad se considere un problema de salud pública, pues se toman en cuenta diferentes factores, como lo son, pues la magnitud que tiene, la vulnerabilidad, la trascendencia y la factibilidad. Esto es, de qué tamaño es el problema, cuál es el impacto que tiene en la población, qué medios o qué herramientas se tiene para controlarlo y la factibilidad para solucionarlos en términos económicos y políticos. En este sentido, la tuberculosis sigue afectando a millones de personas en todo el mundo, con graves consecuencias tanto sanitarias como sociales y económicas, y sigue siendo una de las enfermedades infecciosas con mayor mortalidad en el mundo y sobre todo pues en la región de las Américas. Eh, eh, Después del año 2021, cuando se produjo la pandemia, tuvo un incremento en el número de registros. Entonces, el 2023 fue cuando se registró el mayor número de casos notificados desde que la Organización Mundial de la Salud lleva registros. Entonces, se estima que cada día cerca de 100 personas pierden la vida por tuberculosis y cerca de 900 personas se enferman. Y de estas personas que enferman, un 29% están asociadas a coinfecciones con VIH, ¿sí? Entonces, además de todo esto, pues hay determinantes sociales que están vinculados a la tuberculosis, como la pobreza, la desigualdad y el estigma. Por esto, todo que acabamos de mencionar, poner fin a la tuberculosis, pues se encuentra dentro del objetivo 3.3 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces, Bueno, doctora, creo que con este panorama nos queda bastante claro que sigue siendo una problemática de salud pública importante y que justo las personas, los y las universitarias que están en formación y toda la comunidad en general, debemos informarnos y obtener recursos justo para poder tener las herramientas para, y ahorita lo vamos a revisar,
un pronto diagnóstico y justo los recursos para seguir alfabetizando en salud. Bueno, a partir de aquí, de lo que ya nos dices y que ya nos pusiste como este panorama súper interesante, ¿cuáles son las principales estrategias de prevención para reducir la transmisión de tuberculosis? Bueno, en México y bueno, en la mayoría de los países, eh, hay programas de acción con em, eh, acciones permanentes e integradas, o sea, que se realizan en conjunto y al mismo tiempo. Estas acciones son... Vamos a dar inicio. Bienvenidos, bienvenidos. ah, Adelante, maestra, perdón, solamente estaba validando que estuviera la transmisión, ya. disculpa. Ok. Sí, son acciones permanentes e integradas que se realizan al mismo tiempo. Constan de promoción de la salud, de protección específica, de el acceso a un diagnóstico y tratamiento oportuno, y otra de las estrategias es la vigilancia epidemiológica activa de la tuberculosis. Todo esto pues se realiza con el objetivo de reducir los riesgos a enfermar y a morir por esta causa. En relación a cada una de estas estrategias, pues hay acciones, actividades que se realizan, como por ejemplo en promoción de la salud, en la cual pues se brinda a la población una educación para la salud, en la que se informa qué es la enfermedad, cómo se transmite, cómo se puede hacer el diagnóstico y cómo se puede acceder a los métodos de diagnóstico, así como también al tratamiento. También se informa a la población acerca de las medidas preventivas, como son la vacunación, otras acciones como la higiene respiratoria, en el que el uso de cubrebocas, y también la promoción de hábitos saludables. Sabemos que esta enfermedad pues tiene en relación con algunos factores de riesgo como la desnutrición, la diabetes. Entonces se promociona sobre todo una alimentación adecuada y el cambio de hábitos. Todo esto para prevenir y controlar la tuberculosis. Además, hay una vacuna que se aplica en forma gratuita a todos los recién nacidos, y esta principalmente es para prevenir las formas graves de tuberculosis. Perfecto. Creo que con esto y voy a mover un poco las preguntas que teníamos en el orden, porque creo que a partir de lo que vienes diciendo, aunque ya se comienza a asomar la importancia de la prevención y la importancia de la promoción de la salud, me Ujú, gustaría que el público entendiera, para que vaya en esta misma línea y en esta dirección, cuáles son los síntomas, qué debo tomar alerta cuando yo digo hay un cuadro o no hay un cuadro de tuberculosis, ¿no? Porque lo importante es que sea a un momento temprano de la infección. Pero, ¿qué podemos tomar en cuenta, doctora, para poder estar alertas? ujú. Bueno, las personas que tienen infección latente, bueno, latente quiere decir que eh, eh, son portadoras, pero que no presentan todavía los síntomas. Estas personas que presentan esta infección latente, de un 5 a un 10% desarrollan la enfermedad, y entonces se puede transmitir el bacilo cuando ya la persona se encuentra enferma. Los niños y las personas que se encuentran con algún grado de vulnerabilidad, como por ejemplo alguna enfermedad que cause inmunocompromiso por ejemplo, VIH, diabetes, desnutrición, algunas adicciones, entre otros factores, corren más riesgo de enfermar. Generalmente
el bacilo tuberculoso se puede multiplicar en el organismo y afectar a varios órganos, pero principalmente afecta a los pulmones, de tal manera que los principales síntomas para pensar en tuberculosis, pues pueden ser leves durante muchos meses, eh, facilitando una transmisión inadvertida a otras personas. Y habitualmente estos síntomas, pues, son tos prolongada, que dura más de 2 semanas, con expectoración, que a veces puede ser sanguinolenta, dolor en el área del tórax. También los pacientes refieren cansancio o fatiga, se sienten débiles, sin ganas de hacer sus actividades rutinarias. Puede haber pérdida de peso, puede haber la presencia de fiebre y sudoraciones nocturnas. Estos síntomas pues van a depender de la parte del cuerpo que esté afectada, aunque generalmente pues son, son los pulmones los que mayormente se afectan, pues son respiratorios, pero pueden verse afectados, por ejemplo, los riñones, el cerebro, la columna vertebral y la piel. Algo interesante, doctora, que yo he escuchado y ahorita lo recuerdo con mucho, cuando decimos, tiene tuberculosis, ¿no? Y regularmente el cuadro que nosotros identificamos como tuberculosis es justo este, ¿no? El que afecta a los pulmones y que nos da esta tos. Pero que creo que aquí sería muy, muy importante enfatizar, ¿cómo diferencio de un cuadro de tos aguda que puedo tener, ¿no? De temporada a una tuberculosis, porque a veces también como cuando escuchamos esta información, como que nos autodiagnosticamos porque ya nos sentimos muy mal, pero a veces tenemos una tos terrible, ¿no? O nos da un cuadro gripal terrible que no debemos confundir con tuberculosis. ¿Será que la tuberculosis solamente es a través de un estudio para detectarla? Bueno, las infecciones respiratorias, eh, generalmente, pues las agudas se presentan en determinadas épocas del año, que es en invierno, y como su nombre lo dice, son agudas, ¿sí? Entonces, generalmente la mayoría, pues son producidas por virus. En cambio, la tuberculosis, como mencionamos, es una tos crónica que puede durar varios meses, que puede presentar expectoración con sangre, y desde ese punto de vista, pues ya tenemos criterios en este caso epidemiológicamente lo conocemos como definición operacional de caso. Y cumpliendo con estos criterios, se hace la toma de la muestra, ¿sí? Que en este caso, pues es una baciloscopía seriada para poder hacer el diagnóstico. Ok. Entonces, una recomendación general sería, cuando tenemos cuadros agudos de tos, usar cubrebocas y así evitamos un poco, o cómo también podemos utilizar eso. Sí, para todas las infecciones respiratorias, ya sean agudas o ya sean crónicas, como la tuberculosis, se recomienda que cuando estamos enfermos, el uso del cubrebocas y las medidas de higiene respiratoria que siempre se nos han recomendado, como es toser o estornudar, utilizar el ángulo interno del codo, sobre todo en lugares en los que hay poca ventilación. Claro, me voy a pasar a la pregunta para empatarla con esto sobre el estigma, porque hay mucho estigma respecto a la tuberculosis. Yo he conocido casos de brotes que se informa del diagnóstico de tuberculosis en alguna secundaria pública y los maestros, los estudiantes, todos entran en pánico y se alarman, ¿no? Porque resulta que tenía tuberculosis, pero en el estómago. ¿Existe esto de tener tuberculosis en otra parte del cuerpo? Sí, sí, sí. Hay mucha, a veces, desinformación, desconocimiento, y esta desinformación y este desconocimiento, pues, puede experimentar profundas consecuencias en los pacientes, sobre todo en diferentes contextos, por ejemplo, en el hogar,
en el lugar de trabajo y en la comunidad por este desconocimiento. De hecho, pues hay estudios que se han realizado, los cuales han revelado que de un 40 a un 80% de los pacientes que padecen tuberculosis experimentan estigmas. Esto pues es uno de los mayores obstáculos tanto para la prevención como para el control de la tuberculosis y pues sigue persistiendo actualmente. Entonces, pues este estigma pues es una sensación de vergüenza, de humillación o de rechazo. La persona se siente rechazada, discriminada y excluida a veces de actividades sociales, ¿verdad? Esto pues perjudica gravemente porque daña la vida, daña la salud de quienes la padecen. Hay miedo, por ejemplo, de perder el trabajo, de afectarse, de verse vista afectada las relaciones de pareja, la familia, con los amigos también, e incluso a veces de perder la educación debido a padecer la tuberculosis. Esto hace que pues haya menos probabilidades de que los pacientes se hagan la prueba y pues de recibir un tratamiento oportuno, lo cual pues agrava un pronóstico pues de algo que ya de por sí es difícil. Entonces, pues sí, es un determinante social que es muy importante para la salud y que es imperativo que pues que se considere para ser abordado. Bueno, entonces bueno, también justo lo que tú has indicado, doctora, enfáticamente, ¿no? Existe mucha información, tenemos una vacuna a nuestra disposición, ¿no? Anticipatoria para cuidarnos del impacto de este tipo de enfermedades. Y bueno, justo es ahí donde comienza a tomar valor y donde siempre ha tomado valor la promoción de la salud. Cuéntanos un poco más qué papel juega la promoción de la salud en todo este tema y cómo la podemos utilizar. Claro, la promoción de la salud es una estrategia en relación a tuberculosis, pues sumamente relevante. Primeramente, pues porque la tuberculosis es prevenible y con tratamiento oportuno es curable. Además que las pruebas para realizar el diagnóstico y el tratamiento, pues son completamente gratuitos y con intervenciones adecuadas y oportunas se puede cambiar el curso natural de la enfermedad. Entonces, para lograr este objetivo, principalmente, pues es, es imprescindible que la población sea involucrada, que sea empoderada, para que desarrolle ese autocuidado o esa responsabilidad compartida a través, claro, de las actividades de promoción de la salud. Y entonces aquí viene el reto, ¿no? Porque esta información que a veces es muy técnica, porque a veces sucede que la información para comprender este tipo de problemáticas de salud pública resulta muy técnica para la población en general. ¿Qué recomendaciones nos pudieras dar a quienes nos dedicamos a hacer promoción de la salud, a quienes estamos en las universidades, en las escuelas, a quienes dirigimos grupos de trabajo? ¿Cómo sensibilizar sobre este tema? Para comenzar a romper el estigma primero, para aclarar la importancia de reconocer una detección temprana, ¿no? ¿Qué otras cosas pudiéramos hacer para facilitar y para poder seguir comprendiendo el impacto de lo que es la tuberculosis en la salud pública? Bueno, yo creo que en la control, en lo que es la detección, control de la tuberculosis y sobre todo de la prevención, es importante que se trabaje de manera multisectorial. O sea, no solamente el sector salud, sino involucrar a otros sectores de la comunidad para realizar las actividades de promoción de la salud. Y otros sectores, porque como vimos anteriormente, como tiene muchos, se vincula con otras enfermedades y también con factores de riesgo, como ya mencionamos, sociales.
Entonces, pues el abordaje de la promoción de la salud debe de ser multisectorial. ¿Y qué se pueden hacer? Pues muchas actividades, por ejemplo, de información, de educación, de comunicación, ¿sí? Para promover todas esas acciones preventivas y fortalecer, pues sobre todo difundir también estas estrategias de promoción de la salud. En el caso, por ejemplo, de las universidades, pues ejemplo, digo, pongo de ejemplo la universidad en la que estamos acá en la Autónoma de Nuevo León. Tenemos alrededor de 200,000 alumnos, más de 200,000 alumnos. Entonces, como están cautivos estos alumnos, pues tenemos ahí mucha oportunidad para poder hacer promoción de la salud con actividades de formación integral en las diferentes preparatorias y facultades. Además, estas escuelas preparatorias y facultades tienen o cuentan con una semana que ellos organizan, una semana de salud, y esa semana de salud pues se puede aprovechar para brindar información acerca de la tuberculosis, en este caso, pues de todo lo que mencionamos en educación para la salud. También se cuenta, ellos organizan ferias de salud en las que participa también la comunidad, ¿sí? Y aparte, en los alumnos, por ejemplo, del campus de la salud, llámese psicología, enfermería, odontología, medicina, trabajo social, también hacen prácticas comunitarias. Y en estas prácticas comunitarias, parte de los programas que ellos deben de cumplir son promoción de la salud, o sea, educación para la salud. Ellos visitan escuelas, ¿sí? Primarias, secundarias, en las cuales pues, realizan sus infografías, sus carteles, sus pláticas, sus presentaciones y las comparten con los alumnos de primaria y secundaria y también con pláticas a la comunidad. Entonces, Excelente. generalmente, pues, organizan también jornadas, brigadas y se fortalece con las redes sociales Ok, de la universidad. Ejemplo, pues contamos con un canal, que es el canal 53, y allí en el canal también se promociona, se fortalece esta educación comunitaria, ¿verdad? claro. Entonces, es fundamental la participación social. Perfecto. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Porque creo que la alfabetización en salud es el punto que inicia y que da pie. Si estoy informado, tomo mejores decisiones, ¿no? Si estoy informado, evito el prejuicio y el estigma. Si estoy informado, puedo visualizar las problemáticas desde una mirada mucho más integral. Bien, doctora. Y pues para cerrar esta entrevista, me gustaría que nos cuente un poco cuáles son los retos, y lo voy a englobar, voy a englobar, cuáles son los retos que presentan las ciencias de la salud ante la tuberculosis. Bueno, pues para recordar que este 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis, pues recuerdo el lema que es sí, sí se puede poner fin a la tuberculosis, ¿sí? De hecho, se puede cumplir el objetivo de eliminar la tuberculosis para el año 2000. Bueno, está programadas metas para el 2030 y eliminarla para el 2035. Sin embargo, pues existen muchos retos para poder lograrlo. Se necesita sobre todo de inversión, de compromiso por parte de todos los sectores y sobre todo de resultados para poder lograrlo. Inversión, ¿por qué? La inversión económica, porque necesitamos adquirir innovaciones que existen, por ejemplo, para realizar un diagnóstico oportuno,
y acceso al tratamiento preventivo y curativo, o sea, el garantizar esos tratamientos preventivos y curativos. Necesitamos fortalecer la detección de los casos con herramientas más sensibles para su tamizaje, sobre todo con enfoque a la población vulnerable que mencionamos anteriormente, como por ejemplo los pacientes con algún grado de inmunocompromiso, pacientes que están dentro de prisiones, albergues, etcétera, y se pueden adquirir, por ejemplo, rayos X digitales apoyados con inteligencia artificial en este tipo de comunidades. También a la adquisición de pruebas moleculares rápidas como pruebas de inicio confirmatorio y también para investigar la sensibilidad y la resistencia. Sabemos que la resistencia antimicrobiana a los antibióticos que se han utilizado regularmente para el control, para el tratamiento de la tuberculosis, si se suspende o se abandona el tratamiento, pues se corre el riesgo de que el bacilo se haga multidrogo resistente. Y entonces, pues también se necesitan otros tipos de tratamiento, pues más caros. Y para esto también, pues la inversión también es para contar con este tipo de tratamientos que actualmente pues ya son más cortos y sobre todo orales, ¿verdad? Estos, aparte, pues contar con tratamientos preventivos para los pacientes que se detectan en estas pruebas de tamizaje. Y otra de las cosas es el uso de la tecnología. El uso de la tecnología, yo creo que es muy importante. Sabemos que el tratamiento de tuberculosis para evitar la resistencia y con los abandonos es estrictamente supervisado. Entonces se puede utilizar la tecnología, por ejemplo, con videollamadas y también pues para hacer los algoritmos mucho más rápidos y que los pacientes reciban su tratamiento, que tengan acceso más pronto a su tratamiento. Entonces, pues hay muchos retos, sobre todo el enfoque multisectorial, el que también nos tomen en cuenta las universidades, el sector educativo. Digo, imagínense el enorme impacto que tenemos en una universidad con más de 200,000 alumnos impactando en sus familias y ahora a nivel de red, a nivel de redes de universidades promotoras de la salud, ¿cuántos alumnos tenemos ya en la red para poder impactar con la promoción de la salud de la tuberculosis? Otro reto muy importante es la atención centrada en la persona. ¿Sí? Porque en el caso de la tuberculosis, como mencionamos, las barreras sociales que existen, pues incluso se tiene el miedo al contagio también por parte del personal de salud y sabemos que con las medidas de aislamiento, del buen uso, el uso correcto del equipo de protección personal, pues se minimizan estos riesgos y la persona, pues pongámonos en el lugar de un paciente con tuberculosis. Si ya de por sí es difícil, el tener estas barreras, pues perjudican la evolución de la enfermedad. Entonces, pues aparte, pues hay que trabajar con políticas públicas para también intervenir en estos determinantes que son la pobreza, la inequidad, la discriminación, las comorbilidades, la falta de acceso al diagnóstico y al tratamiento oportuno. Entonces, yo creo que son los principales retos. Aparte, Bueno, bueno, por no, último, dime, el dime. contar con una vacuna, Claro, con claro. otra vacuna, están en investigación también. Y hay avances prometedores con las vacunas que incluso ya están en ensayos clínicos en fase 3 en algunos países.
Entonces, pues es algo alentador, pues es algo esperanzador, el poder contar con otra vacuna que no solamente proteja contra las formas graves de tuberculosis, sino también con la más frecuente, que es la respiratoria. Claro. Bueno, doctora, creo que nos has dado un panorama súper amplio respecto a los retos y algo también es esto, ¿no? Tú decías multisectorial, pero también multidisciplinar, creo que me gustaría agregarlo, porque el atender, el prevenir y el dar seguimiento a un diagnóstico de tuberculosis no solamente es de la medicina, tiene que ver con la nutrición, con la fisioterapia, con la psicología, con todas aquellas disciplinas que atienden al ser humano de forma integral y creo que algo importante que dices, ¿no? Atención en la persona, en todas las dimensiones, cómo afecta un diagnóstico de esta naturaleza, un tratamiento de esta naturaleza a la persona de manera integral. Doctora Elsa Perales, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vayan a las redes sociales de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Ahí van a encontrar alguna otra información en infografías en algo que les va a dar como este énfasis teórico o técnico de lo que hoy la doctora Elsa Perales nos compartió, que al final del día, como bien lo indicamos, somos las universidades escenarios para seguir generando, para seguir proponiendo y para seguir sensibilizando de temas importantes en la salud pública, que no solo afectan a un grupo en particular, sino que nos afectan a todos y todas. Así que a seguir sumando esfuerzos. Doctora Elsa, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Maestro Eder, gracias. Hasta pronto. Que tengan excelente día. Nos vemos el próximo mes. Exactamente, el próximo mes estaremos hablando de salud mental y tamizaje para la salud mental. Por ahí estaremos hablando con la Universidad Autónoma de Baja California Sur respecto al tema. Nos vemos el próximo mes. Hasta pronto. Hasta pronto.